la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a, ¿verdad?, a esta chica y a su esposo. Nos referimos a, el nombre de ella es Meghan, es la que yo le conozco el apellido, pero y Harry. El mundo vio su boda, se emocionó, soñó. Y tú dices, tú sabes, hablando, no sé si tipo Yeyito. Ajá. Majayo, pártalo del racismo, mano. Sí, María. Sí. Qué estupidez más grande todavía. No queremos, yo no lo quiero tocar desde el punto de vista de la parte media farandulera, ¿verdad? De la familia real. Es la parte práctica, porque si nosotros fuésemos jóvenes, esa gente tiene hijas. Entonces no se puede casar con Fernández Reyes o Juan Carlos Mato, una hija de la familia real, si fuésemos solteros y la conocimos, porque el colorcito de nuestra piel no está mal. No cuadra. O uno de nuestros hijos. Porque ellos también paren nena y se enamoran, como le pasó a Harry con Meghan. Claro. Entonces, a veces yo no sé si soy demasiado idealista. ¿Qué rayo tiene que ver el color de la piel? Entonces, muchas veces adjudicamos el racismo a ciertas personas o a ciertos grupos, pero está across the board. Y una de las cosas que más le dolió a Harry, a los dos, en la entrevista escuché, yo estoy presumiendo que fue el papá el que le dijo, es que me preocupa el color de la piel que va a tener el bebé que ustedes van a tener. Ay. O sea, nosotros, esa no es la gente más, de las personas más educadas en Inglaterra, sino de las más educadas, porque es la familia real. Educación tienen de la más alta. O sea, hay cosas, y aquí viene el cliché para algunos, hay cosas que solo las pone el Espíritu Santo en el corazón. ¿Dónde radica el valor del ser humano? ¿En el color de la piel o en el ser humano? ¿Dónde radica el valor de un hijo tuyo que se enamoró o de una hija tuya que se enamoró, en este caso de un hijo? Para tú celebrarlo, para tú... No, tiene que ser de la misma calaña, de la misma sociedad. Yo no sé qué a ustedes les pareció cuando lo vieron, pero yo estoy que me rasgo mis vestiduras porque es una familia destruida. Este chamaco está bien dolido con su papá, pero bien dolido con su papá por el color de la piel de la esposa que él escogió, de la mujer de la cual él se enamoró. Increíble, porque no solamente él está ofendido y dolido por el color, sino que llegó a temer, su esposa llegó a tener pensamientos de suicidio porque tenía miedo que le pasara lo mismo que a la mamá. Correcto. Que los paparazzi y demás, no se sabe con certeza bien cuál fue la historia, pero él decía que ella decía que temía que el desenlace fuera ese, y él también, por eso toman la decisión de dejarlo todo atrás. La pone a ella por delante y digo, ¿sabes qué? A mí no me importa el color de la piel. Es que cualquiera diría que eso determina el valor de una persona. Para mí es totalmente absurdo, igual que ustedes lo expresan, pero pudiera haber en nuestra audiencia a alguien, y quién sabe si unos cuantos, que mientras nos escuchan están diciendo... sí, está mal, pero a mí tampoco me gusta la gente de este color. Sí, o sea, es un hecho. ¿Sabe? Y lo digo porque yo recuerdo al menos haberme topado con 3 personas, ¿ok? Y específicamente fueron 3 mujeres mayores en el transcurso de mi vida que quizás en broma y en serio expresaron sí, está bien, son gente buena, pero a mí es que no se me peguen. Wow. O con los míos, pues que no se me entiende. Sí, y a mí me impresiona violentamente. Y no sé cómo es que eso pasa por la mente de la gente, ¿ves? Por el corazón de la gente. O sea, ¿por qué filtro eso pasa? Como para entender que eso es posible, ¿verdad? Imagínate el dolor de estos niñitos que ya están creciendo. Ahora pare una nena, ahora en el verano. Nace la nena. Porque es inevitable tu familia. O sea, la gente siempre te va a preguntar por tu familia. Claro. Y tú no tener vínculos con tus abuelos. Wow. Y tú tener que ir comprendiendo e internalizando, porque papá o mamá van a tener que decirle, por más que lo quieran cuidar y los quieran proteger, ellos tienen que saber quiénes son sus abuelos y de dónde salieron. Claro. Sí. Y que sea por esta horrenda estupidez del intelecto humano y de un alma que necesita un nivel
de inundación de la sangre de Cristo, porque es que yo trato de comprender el concepto de quitarle valor a una persona por el color de su piel. Y para mí es incomprensible el concepto, de verdad que lo es. Si realmente todos somos iguales y valemos, entonces me extraña más, porque una de las quejas de la chica es que todos los tabloides en Inglaterra, de la manera en que editorializaban la relación, era despectivo para ella. Ajá, ajá. Tú sabes. Y no había forma. Ella dice que en un momento dado, en el Palacio de Buckingham, le dan mira, te tienes que comportar de esta manera. Tienes que morir a una mitad de ti, literalmente. O sea, sí. Renuncia al 50% de tu personalidad. Tu comportamiento ahora tiene que ser este. Y ella dice, cooperé, me puse de acuerdo, lo intenté hacer de la mejor manera por beneficio de la familia real. Está muriendo a la mitad de ella, de su personalidad, para complacerlos a ellos y ser aceptada. Que debe ser horrible. Debe ser horrible. Que te mataron la mitad Sí, de ti. ¿De quién eres? ¿De quién eres? Por eso para mí es admirable y me perdonan Y aún las así chicas. tampoco complació a nadie. Me perdonan las chicas por lo que voy a decir, sobre todo que para mí todos los días son días de la mujer y de celebración. Igual celebro, honro a los hombres, pero yo me tengo que quitar el sombrero delante de este hombre también. Yo que me he dedicado a leer la historia de él también, porque él lo dejó todo. Le quisiste quitar la mitad de la vida a mi esposa, a la quien yo escogí. Pues no quiero nada de Pues usted. yo no quiero seguir en esta vida, renuncio a todo. Wow. Es admirable un hombre por amor que renuncia a todo. Entonces, lo más impresionante aquí es que él no le importa los millones, o sea, ¿qué millones? La cantidad de dinero, renuncio a todo. Y la reina Isabel ¿ustedes leyeron las declaraciones de ella? No, Yo las tengo aquí. Ella dijo, toda la familia está entristecida al conocer el alcance total del cual desafiantes a los últimos que se enfrentaron en los últimos años Harry y Meghan. O sea, como era desconocido, en otras palabras. Las cuestiones planteadas, especialmente la racial, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de esto en privado. Siempre serán miembros queridos de la familia, y por ahí sigue el comunicado conforme a la entrevista de Oprah. Pero lo que está diciendo es, vamos a tomar acción. Si alguien se burló de ellos, en privado vamos a llegar a unos acuerdos. O sea, es como tomándolo liviano. Yo lo vi de esa manera. O sea, es como que no sabía que esto estaba pasando. Eso dice la abuela. La abuela. Yo no sabía que la esto reina estaba Isabel, ¿te refieres? Sí, yo no sabía, la mamá, o sea, la abuela de él. Sí, yo no abuela. sabía que esto estaba pasando, en otras palabras. No puede ser así que tú no sepas qué está pasando. Yo creo que tiene que saber qué está pasando, porque ella está ahí, aunque en la entrevista yo inferí que él habla muy bien de la abuela y ella también. O sea, ella da a entender que el trato de Isabel hacia ella fue muy bueno. Y de varios allí fue diferente el trato. Pero de eso a que no haya conocimiento completo. Claro. ¿Ustedes estarían dispuestos a escuchar el argumento de una persona no sé. quiera defender? Sí, yo estoy dispuesto. Sí. A mí me encanta escucharlo todo para aprender. O sea, si alguien quiere llamar, Ajá. 787-993-9700 y diferir, decir, no, lo que pasa es que estas son las diferencias y las razones por las cuales pues no debemos mezclarnos, ¿no? O sea, sería interesante ese diálogo. Si es que aparece alguien, yo creo que no va a aparecer nadie, pero de todas maneras. Es que el asunto del racismo, fíjate que el racismo se desprecia, por lo menos yo para mí es lo más despreciable en cualquier modalidad que se dé, de un blanco hacia un negro y de un negro hacia un blanco, Claro, porque los claro, hay. Hay claro. negros que no toleran un blanco. Eso es así. Esa es la verdad. Sí. Entonces, esta parte que solamente la sana Dios y la sana el Espíritu Santo, tú dices, Dios mío, de verdad que tú haces falta en este mundo, porque esto no se sana con intelecto, ni con educación, ni con nada que no sea el amor de Dios realmente revelado en el corazón de una persona, que le puede decir que todos los seres humanos realmente somos valiosísimos y que somos iguales. Iguales, sí. Definitivamente. Nadie más que el Espíritu Santo puede persuadir de eso. Buenos días. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Hola, Amén. hola. Amén. Mira, más que defender, ¿verdad?, a
al reino de Inglaterra, la reina o lo que sea, yo como ser humano, yo creo que las reglas de la corona, por decirlo así, son abiertas y son conocidas por mucha gente. Y el que no lo sepa puede ver el documental de Netflix y ahí va a conocer un poco más cómo son las restricciones y cómo es el núcleo donde se podea a las personas que deciden entrar a ese lugar, ¿verdad? Pues yo como mujer, si yo no estoy dispuesta a renunciar a mi vida para acogerme a eso, me pueden decir que el príncipe, el rey, lo que sea, está en X lugar y yo miro para otro lado, porque si yo no estoy dispuesta a renunciar a mi vida porque tengo que seguir las reglas de donde yo me voy a meter, conociéndolas de antemano, pues no miro para allá. Pero mi amor, no estoy defendiendo a los reglamentos. Es que si ya eso es así de por años, pues mira, no me voy a meter ahí. Y si quiero hacerlo, pues entonces de antemano, antes de pasar por esto, pues él tiene que renunciar antemano para yo no tener que pasar por todo eso que ella pasó. O sea, ¿tú quieres decir que en algún sentido ella se la buscó? No, bueno, yo puedo decir lo que sí, porque si yo no quiero pasar por eso, pues yo no me meto en aguas profundas, porque si tú no quieres que un tiburón te muerda en el mar, tú no te vas a meter en aguas profundas. Okay. Pero y no ya de antemano se conoce cómo son los reglamentos, porque ya todos vimos la vida que tuvo, lo que le pasó a Lady Di. Pero eso no lo hace bueno. No, para nada, no lo hace bueno en lo absoluto. Pero son reglas y leyes que han seguido de por años. Entonces, si yo no quiero pasar ese sufrimiento, pues no miro para allá. Pero pudiera ser ese sufrimiento el comienzo de que esta gente pueda mirar, oye, ¿qué estamos haciendo mal? Es que hay una parte, porque esa parte... Pero es que si lo vemos así, si no aprendieron con el suceso de Lady Di, que fue a ojo público, que todo el mundo puede saber y sabe lo que pasó allí, no van a aprender a estas alturas. Okay. Pero ven acá, hay una parte, ¿cómo tú miras la parte de cuando te enamoras? Por eso digo que mejor no miro, ¿me entiendes? Mejor no busco que eso suceda. Okay, porque tú no vas por casualidad en un sitio y te topaste con una persona y ay, me enamoré y mira, casualmente es el príncipe Harry. No. Sí, cierto. Esa parte que ella está diciendo, pues mira, si esto es lo que me espera, mejor no me meto ahí, pero... Mejor no me meto. Pero en el caso, yo creo que la gota que colmó, según lo que escuché, fue lo del racismo, porque fíjate que ella dijo, estuve dispuesta a sacrificar, di parte de la mitad de mi vida, pero lo que no pudo tolerar fue... No te metas con el color de la piel de mi hijo. Sí, no, eso sí es cierto. Oye, y se lo aplaudo a él porque no muchos hombres hacen eso. O sea, hay muchos hombres que prefieren abandonar su familia entonces para no salir de la comodidad de verdad, de la herencia o de lo que le corresponde. Él lo hizo excelente en renunciar a todo eso y defender a su familia y poner a su esposa como se supone que sea. No, yo te digo, y ella también, que ella renunció a parte de su vida para, ¿verdad?, seguir, porque esto, mira, hasta como tú comes en la mesa tienes que cambiar ese estilo, todo. Sí, todo. Oye, y eso se sabe. La gente hasta sabe que si tú estás comiendo en la mesa y la reina termina de comer, todo el mundo tiene que terminar de comer. Exacto. Porque son cosas que lamentablemente, ¿verdad?, son a la antaña y no han cambiado. Y no creo que a estas alturas vaya a cambiar. Pero debe cambiar. Lo que él está tratando de hacer es precisamente provocar un cambio. Provocar un cambio. Claro. Lo que pasa es que ese cambio está duro o sea, esperemos que esta entrevista que hizo que se hizo mundial, y yo creo que se ha ido a nivel de que todo el mundo la ha visto, provoque un cambio para que nadie más tenga que volver a pasar por esto, porque es algo triste que todavía en este siglo sigamos viendo el racismo tan marcado como se ve, y más de una familia que es conocida a nivel mundial. Sí. Levanta pasiones este tema. Esto a mí me llevó a ver la historia de la reina Leticia, que es esposa del rey Felipe. Ella se rebeló, ella era una periodista. ¿Conoces esa historia? Ella era periodista y se pasó como con Harry y Meghan. Ella no era de la realeza, se casa con él, pero esta se rebeló. Busquen para que vean, se rebeló contra la reina. Y ella lo que hacía era que le sacó pecho. En la mesa comía como ella comía en su casa. No seguía las reglas, los protocolos. Pero ¿por qué te metes ahí? Vea, el punto que ella trae tiene como un poquito de... Les voy a pasar... ¿Por qué te metes ahí? Ajá. Sabes que eso es así. Les voy a pasar el video porque lo que pasa fue que ella se cansó de que le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida tan y tan imposible que Meghan renuncia. Esta no. Esta dijo, ahora me voy a revelar y te voy a hacer pasar el ridículo delante de la gente. En una sale la reina retratándose con las dos hijas de ella. Y ella vino y se metió en medio del fotógrafo y la reina para que no retrataran a las hijas. La abuela le da un beso a la hija y ella le limpia la frente. Todo eso se ve en el video. Esta dijo, yo no voy a renunciar.
yo te voy a hacer frente. Que no O sea que entonces viven una guerra allá adentro. Pero es innecesaria en algún sentido. Por eso. Porque, o sea, si yo veo que, No termina si yo veo bien. que el letrero del restaurante dice no se aceptan perros ni latinos, yo no entro. ¿Sabes? Ahí no me quieren a mí. Yo tal vez lo estoy poniendo demasiado sentimental en el aspecto de que cuando dos personas se conocen y se enamoran, ¿por qué tienen que renunciar a esa relación? Porque tú eres de una clase social distinta. ¿Por qué tienes que renunciar a eso? Porque no encajas en ese ambiente. Cuando lo que dos seres humanos más, ¿verdad?, ansían es encontrar ese amor, tanto él como ella. Entonces, verte obligado u obligada a renunciar a eso, porque uno no pertenece a ese círculo social y esa es la única condición. Cuando él, en este caso, él está dispuesto y estuvo dispuesto y ya ha demostrado a la saciedad cuánto ha estado dispuesto a pagar por quedarse con la mujer de la cual él se enamoró. Una de las cosas que este muchacho era famoso es que era enamoradito y que tuvo 1000 aventuras y que le gustaba los paris y que le gustaba beber. Sí. Pues me imagino que conoció yo no sé a cuántas, pero esta lo conquistó. Entonces que él tenga que renunciar a esta que lo conquistó, que se enamoró, que él se volvió loco con ella, porque tiene un color de piel distinto y porque no pertenece a nuestra clase social aquí es lo más injusto y lo más. O sea, entonces, ok, si compro la verdad, la versión del oyente que nos llama, que ella obviamente lo dice con el mayor de los respetos y no lo está imponiendo, o sea, no es que le esté tirando la toalla, como dice ella. Sí. Entonces, él va a ser un infeliz con otra que sí encaja con las reglas del palacio, que sí encaja con su condición social. Pero va a ser infeliz con otra. No estoy defendiendo el otro punto, pero ¿cómo eres feliz dándole la espalda a tu familia también? Bueno, se llama familia. Realmente entonces, eran una familia. Pues estás destinado a ser un infeliz entonces, porque complaces a tu familia, pero no tienes a la mujer de la cual tú te enamoraste. Sí, pero si lo... Estás destinado a estar vacío el resto de tu vida. Por eso la felicidad está complicada para esa gente. Sí. Demasiado. Está complicada, ¿no? Demasiado. Eso está sellado con ¿verdad? Con la complicación para el resto de la vida. Pero yo creo que a veces el término familia es por cargarlo. Pero realmente los atropellos que se viven, según ella narra, yo no lo veo, o sea, no se debe vivir en una familia. Claro que no. Pero tampoco se debe porque vivir ella como se sintió atropellada. O sea, pero tampoco de esta otra forma, o sea, claro. De alguna manera te estás liberando de algo, pero sigues atado a una infelicidad por causa de un asunto bien complicado, familiar. Ahí es tu familia. Yo creo que si nosotros cucamos la cosa, estamos hablando de la familia real de Inglaterra. Sí. ¿Cuántas familias aquí han vivido la experiencia? Sí, mala, pero es tu familia. Muchachos, igual, o sea, de gente de billete, de una clase social, de aquí de Puerto Rico, donde el nene o la nena se enamoró de un plebeyo o de una plebeya. Y la cosa se formó, pero bien duro. Esa es la historia de Liz y Elena. Él está contento y su familia está asfixia. Pero mira, yo creo una que locura, de verdad que el amor de Dios hace falta, pero ¿de qué manera en el corazón del ser humano? Yo creo que esto de las divisiones de clases debe caerse de una vez y por todas y cada vez va en aumento, es peor. Yo que fui para ese tiempo de la boda allá y me retraté con todos los letreros de la boda. Había pasado la boda una semana nada más y todavía estaba todo cerrado con las fotos, flores, y yo me tiré cuantas fotos porque era tan admirable y mira, de repente, ¿cómo esto termina? Señoras y señores, este tema era para 2 horas. Tenemos que seguir predicando a Cristo y el amor de Cristo, porque no hay de otra, hermano, no hay de otra. Ven acá, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿Del dinero que él tenía? Porque le cortaron todo, ¿verdad? En la entrevista yo entendí, por lo menos el clip que vi, es que hasta eso le cortaron. Sí, pero cualquiera le da una oportunidad a esa gente. O sea, él lo perdió absolutamente todo. Nada más que, o sea, por el simple escándalo y la situación, esta gente tiene oportunidades de sobra. Bueno, Meghan dio una entrevista con un vestido de $4,700 de Armani que al día siguiente se habían agotado. Por eso. Medio mundo salió a comprarlo, o sea que está todo el mundo detrás de ellos. No sé si fue auspiciado, pero que todo el mundo está detrás de ellos. ¿Cómo apoyarlos?
Sí. Hasta A eso salió. A ellos no le va a faltar nada. No, Eso claro que sería no le va a faltar nada. A Chencho y Juana de Sí. acá, pero eso no. Juan, $4,700. Al día siguiente los vestidos se habían agotado. Seguro. Eso fue que la vistieron. De algo tienen que vivir. Claro. Ojalá un auspiciecito le llegue porque... Claro. O sea, yo los estoy viendo desde el punto de vista cuando tú pierdes Qué bueno. absolutamente todo, más vives el calvario que han tenido que vivir. Bueno, yo leí, eso fue leído, de que están viviendo en una casa prestada de Tyler Perry. Sí, es prestada. Exacto, El productor de películas, que de hecho él dicen que es cristiano. Pero es en una humilde mansión, o sea, Pero- a Pero que es nadie. prestada. En mi vida, está bien, pero en mi vida yo voy a poder ir al patio a recortar las flores de ese sitio. Yo te voy a ser sincero, mano. Yo prefiero una casita mía de ¿Entiendes? 50,000 Claro. a la mansión de 15 millones que no es mía y que es prestada. Es cierto. Déjame en el rancho que se esté cayendo, pero que sea mío. Es cierto, pero no todos los días tú tienes a alguien que te presta una mansión, tú sabes. Ya, rayo. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a mano? Ay. Chacho, yo Mira, yo voy a me anunciar. quedo en el establo del caballo, pero Yo voy a fíjate de eso. renunciar a mi realeza a ver si me auspician todo. Seguimos.